Estamos de vuelta, hermanos, en este Congreso Eucarístico Internacional. Soy Alejandro Bermúdez desde Budapest para transmitir la tercera jornada de este Congreso Teológico y Pastoral en torno a la Eucaristía. Hoy día, tercer día, miércoles, estamos en el Día de la Paciencia y nuestro próximo expositor va a ser una persona de una talla muy importante. Es el cardenal burmés de Myanmar, del sudeste asiático, Charles Bo. Él es el presidente de las conferencias episcopales de Asia y ha sido un gran defensor de los derechos de las minorías religiosas, porque en su propio país él es víctima de la persecución religiosa. Los dejamos con el cardenal Bo. Cardenales, queridos hermanos, queridos amigos míos, buenos días para todos. Jó reggelt, es en húngaro, buenos días en húngaro. ¿Cómo están? Es en húngaro, lo ha dicho en húngaro. Esta lengua húngara, o sea, no sé nada, es una lengua súper difícil. En el nombre de Jesús os saludo a todos, al querido pueblo de Hungría y a los compañeros peregrinos de las diferentes partes del mundo. El pueblo de Hungría, quienes son nuestros queridos anfitriones de Budapest, nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Os saludo a todos. Estoy agradecido al comité organizador, a la Iglesia de Hungría, a todos los obispos, a los religiosos, al pueblo de Dios. Por supuesto, mi presencia aquí se debe especialmente a mi querido amigo, su eminencia, al cardenal Péter Erdő, arzobispo de Esztergom, Budapest, primado de Hungría, cuya insistencia me hicieron venir aquí a pesar de todos los desafíos de viaje, gracias a su eminencia. Esto es el momento. Esto es el momento del Pentecostés. Es como si fuera el mismo momento del Pentecostés. Todas las fuentes de Dios fluyen aquí como un río místico. Nosotros, como personas de todas las razas, todas las lenguas y todas las culturas, pudimos reunirnos como cuerpo de Cristo y celebramos nuestra unidad. Estos momentos de gracia quiero que traigan salud al mundo, paz y prosperidad a todas las almas. Es Dios que ensalzamos. Todas mis fuentes están en ti. El Congreso Eucarístico es en realidad una reunión universal católica que conmemora la primera impregnación del Espíritu Santo en los apóstoles. El fuerte viento del Espíritu Santo está fluyendo a través de esta sala. El Espíritu está cayendo como lenguas de fuego. Nuestras lenguas pueden ser diferentes, pero estamos unidos en el mensaje del Señor Jesús. Celebremos este momento de gracia. Fui elegido como el legado papal para el anterior Congreso de Cebú en Filipinas. Miles de participantes de 71 países diferentes asistieron al evento de una semana de duración. Fue una experiencia de la efusión del Espíritu. Filipinas sigue siendo uno de los países católicos más grandes y más activas. Millones de personas asistieron a las misas, a las adoraciones diarias, a las reflexiones teológicas. En medio de todas estas celebraciones, tuve la alegría de encontrarme con vuestra delegación, que amablemente me invitasteis a formar parte de esta maravillosa reunión de fe. Por supuesto, mi querido amigo y mi estimado cardenal Péter estaba allí. Me alegro mucho de que los esfuerzos de su eminencia hayan dado lugar a esta visita. Me alegra
poder asistir a otro evento de la gracia. Me alegra que me inviten a hablar el día del cumpleaños de Nuestra Señora, que su intercesión en estos días difíciles traiga curación y paz a todos. Sois una gran Hungría, eres bendita entre todas las naciones del mundo. La iglesia en Hungría es una iglesia formada a través de la paciencia y de la tolerancia. Admiro enormemente la Iglesia Católica de Hungría. La Iglesia en Hungría tiene una larga historia de dar testimonio del Evangelio, de enfrentar la supresión y el sufrimiento. Es una nación de personas de diferentes tradiciones étnicas, lingüísticas y liturgias que conviven. Recuerdo con gran alegría la historia de esta brava Iglesia Católica, evangelizada por el santo Esteban de Hungría, el primer rey de Hungría en 1001. Su duro trabajo vio el establecimiento de tantas diócesis, la conversión de esta nación. Estoy seguro de que su espíritu virtuoso sobrevuela esta conferencia. La Iglesia de vuestro país ha dado tantos santos y mártires, hombres y mujeres misioneros a la Iglesia universal. Damos gracias a Dios por todos ellos. A través de los altibajos de la historia habéis mantenido la fe, habéis sufrido y habéis luchado. Pero habéis sido un testigo fiel del Evangelio. Las hermosas iglesias y monasterios son los monumentos de esa gran fe, pero sobre todo este congreso eucarístico es un poderoso testimonio de esa fe que está muy viva y vibrante. Que Dios siga bendiciendo su tierra, vuestra tierra, con la paz y que nos llene de su amor a reunirnos en su nombre. Me alegra mucho saber que Hungría, que estuvo muy amenazada por el virus de la pandemia, ha conseguido controlarlo y ahora podemos reunirnos como familia universal para celebrar la victoria de la paciencia. Que el Señor Eucarístico, que multiplicó 5 panes, quisiera decir que ayer cuando llegué nos quitaron la mascarilla. Bueno, voy a seguir. Que el Señor Eucarístico, que multiplicó 5 panes y los distribuyó a 5.000 personas, parta su pan de curación en nuestra reunión y en el mundo. Que nuestras oraciones se eleven y llamen a las puertas del cielo para traernos la paz. La fe de un grano de mostaza puede mover las montañas. Tenemos que dejar que nuestras oraciones derriben la montaña de esta pandemia. Es posible. Hungría ha demostrado que eso era posible. Voy a hablar. O sea, yo llego de Myanmar, que tiene una iglesia de mucha paciencia. Tenemos mucha paciencia. Mi patria, que antes llamamos Birmania, está en Asia. Tiene 55 millones de habitantes. Está rica en culturas diferentes. Tenemos más de 135 grupos étnicos. Vivimos juntos. Y muchas veces nos llaman como nacionalidad o como naciones del arco iris. Somos una iglesia que está en camino de crecimiento. La mayoría de las personas son musulmanes. El cristianismo es una religión de minoría, pero tenemos una comunidad muy viva que está creciendo mucho.
tenemos muchas vocaciones sacerdotales. Nuestro pueblo es un pueblo que ama las culturas y las personas son muy religiosas. Dios nos ha dado muchas gracias. Ha conservado muchas etnias, pero tenemos mucho sufrimiento. En los últimos 6 meses, nuestro pueblo teníamos muchos desafíos. Había conflictos, pandemias, derrumbamiento económico y catástrofes. Los católicos sufrían mucho. Nuestras iglesias, nuestros templos han sido atacadas. Nuestro pueblo se ha escapado. El Papa Francisco tiene especial cariño hacia nosotros. En 2017, para la gran sorpresa del mundo, nos visitó a nosotros, nuestra patria que apenas tiene 7 millones de habitantes. Él es el profeta de la periferia, vino para visitar las personas que viven en la periferia. Últimamente, el Papa Francisco habló 7 veces para defendernos, para hablar del sufrimiento de nuestro pueblo. En el Vaticano había 7 veces que decían una misa, que celebraban una misa. Estoy súper contento de que estaría aquí en la Santa Misa de Clausura. Estoy contento de poder estar aquí, de poder participar en este progreso que vuestra iglesia trae el Congreso Eucarístico aquí a Hungría. Necesito vuestra oración. Quisiera comenzar mi charla sobre la paciencia divina, sobre la Eucaristía. Quisiera presentar algo del Papa Francisco. María que ayuda a abrir los nudos. Cuando el Papa Francisco estaba estudiando en Alemania, se encontró con el respeto de la María que desata los nudos. Este respeto tiene más o menos 300 años, pero está conocido gracias al Papa Francisco, porque cuando era arzobispo de Argentina ya estaba llamándonos para el respeto de María. Está desatando aquí en esta pintura María los nudos. Un ángel está dando los lazos con nudo y el otro ya tiene el lazo sin nudos. Poco a poco está desatando los nudos, nuestros nudos. La paciencia de la Virgen María dijo sí para el llamado, para la llamada del ángel Gabriel. Está desatando todos nuestros nudos. Cuando nuestros ancestros no tenían paciencia, entonces entró la desobediencia en el mundo. Según esta historia, la salvación nos llega a través de la paciencia de María. Pero hay otra historia interesante. Cuando un grupo de peregrinos visitó este lugar en Alemania, un turista dijo al párroco: ¡ay, Dios mío! Párroco mío, María tendría que haber utilizado un cuchillo para desatar los nudos. Pero esta
Este turista no sabía que si María hubiera cortado el lazo con los nudos con el lazo, entonces habría hecho un problema, habría sido un problema. Nuestra generación está buscando soluciones rápidas. La paciencia es deshacer los nudos de nuestras vidas. Todos tenemos nudos en nuestra vida, muchos anudados por nosotros, pero muchos están anudados por nosotros mismos, nudos psicológicos, nudos espirituales y hasta los nudos físicos. Los seres humanos son buenos para meterse en situaciones difíciles y los que están desesperados se anudan y quedan atrapados. Desatar los nudos de la vida requiere paciencia. El Papa Francisco dijo, por medio de María, los nudos de nuestro corazón, cada nudo de nuestra conciencia puede ser deshecho. Nada es imposible para la misericordia de Dios. Incluso los nudos más enredados se aflojan por su gracia. Rezo que María ayude al mundo a desatar todos los nudos autoinfligidos, desatados. ¿Cuál es la lección para nuestras vidas? Animados por el Papa, comenzamos la oración para que la misma paciencia que animó a nuestra Madre María nos anime a todos aquí reunidos a comprender los nudos mentales, físicos y espirituales que nos obstaculizan. Roguemos al Señor Jesús, cuya presencia en la Eucaristía, como la encarnación de su paciencia creadora, nos dé la gracia de deshacer todos los nudos difíciles de nuestra vida con paciencia y perseverancia como María, para que podamos ver las bendiciones en nuestra vida, para nuestra familia. Paciencia. Comprensión paciente. ¿Qué es la paciencia? Espero que podamos entender pacientemente qué es la paciencia. Les voy a dedicar una hora para hablarles de este tema. Estoy segura de que mostraréis paciencia mientras recorremos esta gracia tan importante donde el Espíritu Santo, que no solo nos llena espiritualmente, sino también es muy útil para nuestras vidas. Si os vais antes, no vais a tener mucha paciencia. Bueno, es una broma. Si tenéis algún problema sanitario, podéis salir de la casa. Sócrates consideraba la paciencia como la virtud maestra. El hombre mismo, que es el maestro de la paciencia, es maestro de todo. La paciencia significa esperar con esperanza. Otros dirían, la paciencia no es la capacidad de esperar, sino la capacidad de tener buenas actitudes mientras esperamos. La paciencia se define como el estado de permanecer tranquilo mientras estamos esperando un resultado, paciencia, constancia o resistencia. Es el estado de poder soportar la provocación. La paciencia es una paciencia hacia los demás, de los seres humanos. Es la capacidad de comprender los caminos de Dios. San Pablo lo llama el don del Espíritu Santo. Es la puerta que se abre al amor. El amor es amable. Si sustituimos la palabra amor por paciencia, en su gran elogio lírico que se encuentra en la primera carta a los Corintios, podríamos entender el significado de la paciencia. La Madre Teresa es conocida por su paciencia y humildad hacia los pobres. Ella solía decir, sin paciencia aprendemos menos en la vida, veremos menos, sentiremos menos.
escucharemos menos. Estaba impregnada de paciencia mientras hacía lo que tenía que hacer día tras día, año tras año, década tras década, a pesar de ser consciente de que el cambio llegaría lentamente, si es que llegaba, a la difícil situación de los pobres y los oprimidos de todo el mundo. ¿Qué es lo que podemos aprender de la Madre Teresa? Nuestro camino seguro hacia la santidad y el cielo es la paciencia y la mansedumbre en la adversidad, hechas por el motivo de amar a Dios y al prójimo. Tenemos que perdonar a los enemigos. Los mansos heredarán el reino. Necesitamos paciencia para comprender la acción de Dios en nosotros. La vida no es un restaurante de comida rápida, no es un fast food. Es una peregrinación paciente. El Internet rápido puede conectar los teléfonos inteligentes, pero solo la paciencia puede conectar los corazones. COVID, nuestro irritante maestro de paciencia. Incluso aquellos que nunca pensaron en la paciencia la han conocido. Ha sido un desafío para ellos durante esta pandemia. COVID nos ha enseñado esta virtud de la forma más dolorosa. Este tema de la paciencia es dolorosamente relevante hoy en día. COVID ha cerrado nuestras iglesias, haciendo que la celebración de Eucaristía sea un reto muy grande. Nuestra sensibilidad humana está herida por este virus. Nuestra paciencia está desafiada. La falta de contacto humano. Nuestra comunión como seres humanos se ve restringida por el distanciamiento social. Tenemos miedo de los demás. Ni siquiera podemos despedirnos adecuadamente de nuestros seres queridos cuando mueren. Ni siquiera podemos llevarlos a la iglesia a celebrar la última Eucaristía. Robado el robo de la sonrisa. Somos robados de la sonrisa. Nuestros rostros se ocultan a nuestros seres queridos con mascarillas. El mayor regalo, el apostolado de la sonrisa, es robado por este virus. Estamos escondidos de nuestros seres queridos. No sé cuando estoy enfadada, estoy enfadado, cuando estoy furioso, cuando estoy sonriente. Estamos perdiendo los medios de vida y las perspectivas de morir de hambre en países como Myanmar. La ansiedad, nos vemos obligados a dudar de nosotros mismos, nos lavamos siempre las manos. Había una señora que dijo que el virus le causa ansia siempre. Se siente muy mal a causa de este virus. Tenemos heridas. La herida mental es asombrosa. Tantas personas se ven empujadas a vivir solas en la ansiedad existencial. La mayoría de los estudios revisados informaron de efectos psicológicos negativos, como síntomas de estrés postraumático, confusión e ira. Los factores de estrés incluyen una mayor duración de la cuarentena, temores de infección, frustración, aburrimiento, suministros inadecuados, información inadecuada, pérdida financiera y estigma. Grandes retos para la vida espiritual.
Los valores espirituales son mecanismos creativos y constructivos que trabajan para estabilizar la sociedad, para evitar la destrucción. Esta es su regularidad. La compasión, la bondad, la simpatía y el cuidado son algunos de esos valores espirituales que están amenazados por el virus. Ser humano es formar parte de lo divino. Esta vocación sigue estando muy cuestionada. La paciencia nos ayuda a salvar nuestra humanidad en esta pandemia. A pesar de nuestros grandes desafíos, estamos ganando en la esfera espiritual. Esto se debe a nuestra paciencia, que San Pablo llama el don del Espíritu Santo. El COVID-19 nos está empujando con fuerza a reavivar nuestra fe para ver la intervención de Dios en la superación del efecto desastroso del coronavirus. El COVID nos obliga a ser pacientes. La paciencia enseñó los siguientes beneficios espirituales para los no consagrados, para las personas no consagradas. Un llamado a rezar desde casa transfiere una mayor responsabilidad a los miembros no consagrados, a los laicos. Rezar desde casa nos llevará a la comprensión de que todos podemos tener acceso a Dios a través de Jesucristo. Hasta ahora esto lo hacían los sacerdotes consagrados. Ahora los laicos se levantan. En lugar de partir el pan en el altar de la iglesia, partimos el pan de la curación, el pan de la comunión, el pan del consuelo, el pan de apoyo mutuo, el pan de la palabra. El mundo entero se ha convertido en un altar. El sacerdocio universal de todos nosotros tenemos una gran oportunidad. Un nuevo tipo de Eucaristía cósmica, como soñada por el gran místico Teilhard de Chardin, se promulga en nuestras vidas. Tenemos iglesias domésticas. Todos tenemos la responsabilidad sacerdotal de interceder por los otros ante Dios. Será un momento para comprender que, al igual que las comunidades de los edificios físicos de la Iglesia, los miembros de la familia tenemos que rezar juntos en nuestros hogares. Formamos también la verdadera Iglesia, el cuerpo de Cristo, en un sentido espiritual. Mayor conciencia de la presencia de Dios. El llamado a orar desde el hogar asegura igualmente la presencia de Dios en consonancia con lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tal responsabilidad divina debe ser manejada con fe. Si no hay fe, y nos reunimos 2 o 3 personas, vamos a tener un gran problema. Según el Papa Francisco, esperar pacientemente durante la pandemia nos enseñó a todos una gran lección. La pandemia nos hizo ver sobre los riesgos y las consecuencias inherentes a un modo de vida dominado por el egoísmo y la cultura del despilfarro, y nos planteó una elección. Continuamos por el camino que hemos seguido hasta ahora o emprendemos una nueva senda. ¿Qué hizo COVID? Ahora vamos a ver unas lecciones de paciencia, una esperanzadora. COVID nos arrebató la comunión dominical, la Eucaristía, fuente y cumbre de nuestra vida espiritual. Nos trajo desafíos espirituales y emocionales, pero a través de esta oscuridad, el Señor ha trabajado para reconstruirnos, para que tengamos paciencia en medio de esta amenaza inexistencial.
Hemos comprendido el don del otro, el don de la vida, el don de la fe. Hemos renacido a una nueva realidad de gratitud. Hemos aprendido que la vida es preciosa, que la vida de cada uno es precioso. Somos la imagen de Dios. ¿Cómo entiende nuestra tradición religiosa la paciencia? La paciencia es una de las grandes virtudes de la tradición cristiana. La mayoría en esta nación profesa esta fe. Esta fe nos enseña cosas sencillas. Amaos los unos a los otros. Tened paciencia como vuestro Padre Celestial es paciente. Hay dos palabras griegas traducidas como paciencia en el Nuevo Testamento. No conozco muy bien la lengua griega, tampoco tengo un acento perfecto, tenéis que tener mucha paciencia hacia mí. Ambas palabras tienen una gran relevancia para el cristianismo y para las familias cristianas. Upmone significa permanecer debajo. Es como cuando uno soporta una carga. Se refiere a la firmeza en circunstancias difíciles. Este término griego equivale al Antiguo Testamento erek apim, lento para la ira. Hipmone es el sinónimo más común en el Nuevo Testamento que significa soportar bajo. Eso significa que todos estamos llamados a soportar pacientemente las cargas de nuestras vidas. Esta palabra nos enseña una determinada actitud tanto hacia las personas como hacia las circunstancias. Expresa la actitud hacia las personas que nunca pierde la paciencia con ellas, por muy irrazonables que sean, y que nunca pierde la esperanza en ellas, por muy antipáticas e insensibles que sean. Nos dice, tratar con cuidado. Son seres humanos. Nos enseña la actitud ante los acontecimientos que nunca admite la derrota, la esperanza y la fe, por muy oscura que sea la situación y por muy incomprensibles que sean los acontecimientos y por muy doloroso que sea el castigo de Dios. ¿Qué podemos aprender de la Biblia? Que paciencia es una virtud angelical, nos hace profundamente humanos y profundamente divinos, nos ayuda a navegar por los mares tormentosos de la vida, a construir fortaleza, a creer en un Dios vivo, a hacer brillar nuestra humanidad en las noches más oscuras. Hace que el amor a los demás y a Dios sea el objetivo final de nuestra vida. Nuestro Dios es amor, la paciencia infinita de nuestro Dios. Es evidente que la paciencia de Dios con nosotros es absolutamente asombrosa. Vemos la paciencia de Dios al tratar con Adán y Eva cuando caen en el pecado y cuando les da la promesa de su pacto de gracia. Incluso cuando el primer hijo Caín mata a su hermano, Dios es infinitamente paciente y lo protege. Vemos la paciencia de Dios en Noé y en el arco esperando que el diluvio retroceda. Vemos la paciencia de Dios en el largo viaje de los israelitas, incluso con sus quejas en el desierto. Vemos su paciencia en el Evangelio cuando Jesús, el Hijo de Dios, es rechazado y abandonado. Y vemos su paciencia hacia la Iglesia. Ahora veamos quiénes son las personas llamadas a cosas grandes. A Abraham es llamado, este hombre sencillo,
fue puesto a prueba durante toda su vida. Su esposa no podía dar a luz. Tuvo que esperar pacientemente hasta que fue muy anciana. Incluso se le pidió que sacrificara a su hijo, a lo que Abraham obedeció con paciencia. Se le pidió que fuera a una nueva tierra, dejando la seguridad de su antiguo lugar. Dios dio muchas promesas, pero no cuando Abraham lo esperaba. Abraham obtuvo las promesas. No las vio realizarse completamente durante su vida. Y ahora veamos a Moisés. La Biblia esboza una lista ambiciosa de los rasgos del liderazgo atribuidos a Moisés, que incluyen humildad, empatía, heroísmo, pero también paciencia, autorreflexión, carisma, sabiduría. Moisés suplicó a Dios que tuviera paciencia, y cuando Dios castigó a Moisés, éste lo aceptó con paciencia. Sabemos que cuando no había agua, tocó la roca y surgió el agua. Y Dios dijo que no tienes que abandonar la tierra de la promesa, que no puedes entrar todavía en la tierra de la promesa. Y Moisés dijo que vale, entonces no voy a entrar. Me quedo aquí, tengo paciencia. Vamos a hablar ahora de Job. Job, respecto a la paciencia, Job es nuestro héroe favorito. Hay un poderoso mensaje en la vida y el testimonio de Job que es el mejor epítome bíblico de la paciencia. Su mujer y sus amigos le dicen que maldiga a Dios y se muera, pero él no. Incluso cuando pierde a su familia, su riqueza y se ve afectado por una dolorosa enfermedad, se niega a maldecir a Dios. Ahora vamos a mirar cómo la misión de Dios nos está formando a través de la paciencia. Vamos a mirar el universo, vamos a mirar el sol, la luna, nuestro nacimiento. Nosotros hemos sido concebidos en el seno de nuestra madre. Una mujer nos estaba esperando con paciencia. No es una aparición repentina, sorprendente y dramática. O sea, nuestro nacimiento no es una sorpresa. Señor, dice, igualmente que nuestro nacimiento, nosotros tenemos que ser pacientes con la paciencia. Vale, ahora vamos a continuar. No sé si seguís con nosotros. Vamos a saltar un poquito. Estamos hablando de la Eucaristía. El Concilio Vaticano II dice que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra vida espiritual. Dios está realmente presente y espera pacientemente. El padre de la Iglesia, Tertuliano, escribió, porque donde está Dios está también su Hijo adoptivo, la paciencia. Cuando el Espíritu de Dios desciende, la paciencia lo acompaña invisiblemente. La Eucaristía es el sacramento de la divina paciencia. Jesús nos está esperando. Estaba destinado a esperarnos desde antes de la creación del mundo. El Jesús eucarístico nos espera para que nos asemejemos a Él. Nos parecemos cada vez más a Jesús, más abiertos y más generosos seremos. Nos volvemos más generosos. Y en el momento en que nos convertimos más generosos, nos sacrificamos por los demás, tenemos más parte de Jesús dentro de nosotros. Ahora no estamos en torno al tabernáculo, estamos en el camino de Emmaús, en la calle desde hace 2 años. Y es significativo. Este viaje solo se consigue con paciencia. Nuestras vidas se convierten
en la nueva camino, en una nueva comunión, cuando compartimos pacientemente nuestras cosas con los demás. El sacerdote realiza dos actos principales en el altar: partir la palabra y partir el pan. La Eucaristía es la cumbre de nuestra gracia espiritual. Lamentablemente han pasado 16 meses desde que la gente pudo acceder a esta fuente espiritual. Me alegro de que Hungría haya podido reunirse para la comida de la comunión. En muchos lugares el cierre de la iglesia y la suspensión de las misas han causado una enorme agonía mental y espiritual. En estos tiempos oscuros se nos recuerda que la Eucaristía tiene un significativo más profundo que el de una simple reunión dominical. Jesús tuvo su celebración eucarística en medio de su condena a muerte. La primera Eucaristía fue dicha por un prisionero condenado, un prisionero de amor. Jesús es un sacerdote para siempre. Ya antes de esta comida ejercía su sacerdocio, partía otro tipo de pan. Partió el pan de la curación, el pan de la alimentación de los hambrientos, el pan del consuelo, el pan de la reconciliación, el pan de la justicia. El altar eran las calles de Jerusalén. Esa es la Eucaristía que buscamos, la Eucaristía mundial. Un mundo donde prevalezca la justicia de Dios, la Eucaristía global de compartir los recursos, la Eucaristía global de un mundo sin guerras, una Eucaristía global en la que el mundo no invierta en armas cuando millones de personas se mueren de hambre. Una Eucaristía global de justicia económica y medioambiental. La Eucaristía es compartir. El Papa señaló la injusticia de compartir incluso la vacuna. Quiero repetir el grito de guerra que lancé en el último Congreso Eucarístico. La Eucaristía es el grito profético desde los millones de altares, un grito por la justicia, un grito por la Tercera Guerra Mundial, contra la pobreza, contra el hambre, contra la opresión de los vulnerables. Jesús espera pacientemente en la Eucaristía. El hombre moderno vive en un ritmo febril, tiene una prisa desgarradora, se apresura todo el tiempo, está inquieto, quiere adquirir más, consumir más, no está satisfecho, aborrece, detesta el silencio, no puede esperar. La velocidad es el valor número 1 hoy en día. Ser lento se considera un vicio, una pérdida de tiempo, pero Jesús espera. Vino a nosotros porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Me parece que el tiempo no es muy paciente conmigo. Tengo 3 minutos. Pues bien. Tal vez vaya a terminar a tiempo. Vamos a ir al diapositivo 28, vamos a saltar y voy a comenzar con un chiste. Tenía 7 u 8 años cuando tenía la primera comunión. ¿Y os acordáis de las primeras confesiones? El maestro dice que teníamos que cualquier pecado que nos recordáramos. Aquí más o menos podemos ver los primeros pecados. Por ejemplo, no adoraba a adoraba a los dioses extraños, no guardaba el día del Señor, no honré a mi padre y a mi madre muchas veces. Muchas veces robaba cosas, mentía, daba falso testimonio contra mi prójimo, deseaba la esposa del vecino, etcétera, etcétera. Entonces, dijo al final el sacerdote
que estos eran mis pecados del pasado y también del futuro. Deseo cerrar esta maravillosa interacción con ustedes resumiendo la paciencia en los 10 mandamientos. Tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. Son días cuando escuchamos muchos problemas del mundo. En los momentos más oscuros, uno, si mira el mundo, puede manejar sus problemas. Muchas veces tenemos un pensamiento como un mono, que saltamos de un problema al otro. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser positivos. Siempre tienes que ser positivo, solo cuando estás haciendo un test contra la pandemia tienes que ser negativo, pero tienes que ser positivo. Tienes que conservar la paz en cada encuentro. Es muy importante conservar la paz en cada encuentro con solo 10 segundos de paciencia. Todas nuestras relaciones humanas se ven afectadas por nuestras reacciones. Las personas enfadadas, ansiosas, atacan de forma reactiva a los demás cuando se sienten heridos. Desastre en la vida, depresión. Todo lo que necesitas es, como dicen los psicólogos, observar la paciencia durante solo 10 segundos, sin reaccionar a la una, sin arrebatos. 10 segundos dan una mejor perspectiva de tranquilidad. Tienes que aprender que la vida no es una comida rápida, es una planta tierna que nutre la paciencia en un árbol. Tienes que aprender el amor, la esperanza y la fe se nutren únicamente de la paciencia. La paciencia con los demás es amor. La paciencia con uno mismo es esperanza. La paciencia con Dios es fe. Ser paciente es la única forma de practicar la fe. El tiempo de Dios no siempre es nuestro tiempo. Estoy rezando y le pido a Dios lo que quiero y lo quiero ahora. El Salmo 40 dice: esperé pacientemente al Señor y se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Ser paciente atrae a más personas. El beneficio de ser paciente es que hace que las personas se sientan atraídas por mí. Si eres una persona paciente, querrán tratar contigo más de lo que querrán cuando alguien se enoje, La gente querrá hablar con alguien que sea paciente con sus errores. La paciencia es el pegamento, es una cosa muy importante, es el punto 8, que mantiene unida a la familia moderna. Tenemos que ser pacientes, mansos. La paciencia aumenta la capacidad de éxito. Estoy muy apresurado porque no tengo mucho tiempo. La paciencia nos conduce. Si no hay paciencia, el mundo entra en una catástrofe. Para resumir todo esto rápido, gracias. Os agradezco mucho. Tenemos que ser pacientes como Jesús en la última cena. Jesús fundó la última cena. La vida en el Espíritu está esperando con paciencia. Dios espera de Adán y Eva y de todas las edades. Dios espera de su pueblo elegido la paciencia. La paciencia juega un papel importante en nuestro viaje de fe. Esta virtud angélica en el contexto de la Eucaristía es muy importante. Nosotros entendemos que este periodo de pandemia es un periodo de espera para un nuevo mundo de gracias. Estoy profundamente conmovido por esta reunión, su amor. Pasamos momentos muy difíciles en los últimos 7 meses. Viajamos con nuestra gente en sus lágrimas y quebrantamiento en sus múltiples desafíos. Nuestra nación necesita sanación. Me llena de alegría esta participación en la experiencia, en la atmósfera
pentecostal, que las lenguas del fuego del Espíritu Santo caigan sobre cada uno de nosotros, fortaleciéndonos en nuestra fe, dándonos todas las gracias, que su poderosa presencia sane a nosotros. Muchas gracias a Hungría, la Iglesia de Hungría, mi querido amigo, Su Eminencia Peter Cardinal, todos nuestros amigos en el mundo, que todas las bendiciones sean para cada uno de ustedes. Es muy importante saber qué es lo que puedo ofrecer a Dios. Tenemos que dar, os voy a dar yo mismo regalo de la paciencia, porque erais súper pacientes conmigo. Nagyon köszönöm en húngaro. Muchas gracias. La conferencia del cardenal Charles Bo, que ha sido básicamente una catequesis. Y claro, ustedes dirán, pero Alejandro, eso es lo que se supone, que tiene que ser una catequesis. Es verdad, pero muchos de las personas que hemos tenido acá, especialmente personas que han venido de distintas partes del mundo, el cardenal Sacco, por ejemplo, ayer de las llanuras del Nínive, donde están los cristianos perseguidos, han aprovechado estas catequesis para ilustrar un poco la realidad de sus propios países. El cardenal Bo ha hecho lo mismo, explicando un poco los orígenes de Birmania, cuando era una colonia británica, después de haber sido un reino, su cambio a Burma y el cambio del nombre a Myanmar, que no es un nombre que aceptan todos los burmeses, ¿no? Pero fuera de esto y de explicar un poco las tensiones, básicamente dio una catequesis pasando por los grandes personajes bíblicos y cómo estos personajes bíblicos fueron ejemplo de paciencia. Por supuesto, en el Antiguo Testamento, Moisés, y ninguno como Job. O sea, todos los que estamos familiarizados con la historia de Job ya sabemos que es básicamente hasta una expresión lingüística, ¿no? Esa persona es un Job, ¿no? Para decir una persona que ha sido probada mucho, pero que al mismo tiempo de haber sido probada, ha sido capaz de mantenerse fiel a sus principios, de mantener la paz interior. Y el cardenal Bo recordó lo que decía el Papa San Juan Pablo II sobre Job, que es básicamente que la historia de Job solamente se completa en Jesucristo, ¿no? El libro de Job es un libro incompleto, porque obviamente después de toda esa tragedia, el libro de Job termina con Dios que interviene y le da la razón a Job, pero como consuelo después de todos los horrores que ha pasado en su vida, es incompleto, como decía San Juan Pablo II en Salvifici Doloris, ¿no? Y explicaba que justamente Jesucristo es quien completa, siendo el siervo paciente por excelencia, es el que completa esa historia de Job con su paciencia, ¿no? Entonces, el cardenal Bo tuvo unas palabras muy hermosas de cómo la primera misa, dice, es celebrada por un prisionero que ha sido condenado a muerte. O sea, todavía no había sido condenado a muerte, pero ya estaba destinado a morir en menos de 24 horas de cuando celebra la última cena, ¿no? Entonces, cómo es alguien que se encuentra en el fondo, digamos, de lo más bajo de su vida, en lo que podría parecer el momento más triste y más doloroso, y sin embargo es el momento supremo de donde la Iglesia saca hoy en día toda la energía de la paciencia de Jesús, y en consecuencia destacó el tema de la paciencia eucarística, de cómo la Eucaristía tiene que llevarnos a la paciencia. Y claro, esta es una reflexión que es importante, hermanos, no se queda solamente en las palabras, ¿no? El cardenal Bo, de hecho, explicó cómo esto se aplicaba en el mundo. Nosotros también tenemos que ver cómo se aplica esto en el mundo hoy, en nuestro mundo, en nuestra realidad, ¿no? ¿Cuántas veces la disposición que tenemos incluso en la celebración de la Eucaristía es una disposición de impaciencia, ¿no? Siendo impaciencia porque el curita se demoró en comenzar la misa, siendo impaciencia porque la persona que está al costado mío está haciendo esto o el otro, cuando lo que debería llamar nuestra atención es directamente lo que estamos celebrando. Fuimos a misa a celebrar la Santa Eucaristía, ¿no?
Entonces las cosas de alrededor no deberían afectarnos, ¿no? Muchas veces a través de redes sociales o del correo electrónico he recibido muchas consultas. Alejandro, ¿qué hacer con una persona que contesta su teléfono móvil en misa, con una persona que se viste asá, con una persona que comulga de esta otra forma? Muchas de esas cosas efectivamente son impropias, son inadecuadas y están señaladas, ¿no?, pastoralmente como conductas impropias. Pero creo que la pregunta principal que uno se debería hacer es: ¿por qué estoy prestando atención a todas esas cosas, de todo lo mal que están haciendo los demás, cuando lo peor que me está pasando a mí es que estoy simplemente negando completamente mi habilidad de estar presente y de atender la Santa Eucaristía, ¿no? Y de no tener una sola actitud disponible para prestar atención a lo que tendría que estar prestando atención con paciencia, ¿no? Y se nos viene a la memoria eso que relataba Santa Teresita del Niño Jesús en su meditación, de cómo cuando estaba en el oratorio y cómo cuando estaba con una hermanita suya en religión, ¿no?, con otra hermana carmelita, que tenía el mal hábito de jugar con su rosario y hacer ruiditos y distraer a todo el mundo, y que simplemente no era consciente de que lo hacía, pero le molestaba a todo el mundo, y especialmente para un alma sensible como Santa Teresita del Niño Jesús, que quería concentrarse en rezar, le hacía sufrir enormemente, ¿no? Pero ella dijo: bueno, yo tengo que conquistar esto que me produce la impaciencia, tengo que conquistar, porque eso es lo que Dios quiere de mí. No quiere que yo preste atención en la Eucaristía cuando estoy en la mejor de las circunstancias, cuando estoy en el ápice de mi vida, ¿no?, en términos de celebración, de atención. No, se trata de que nosotros seamos capaces de prestar atención a pesar de, porque el cardenal Bo decía: miren las circunstancias en las que se presenta, se celebró la primera Eucaristía, en clima de persecución, de temor, tensiones, en alguno que se queda dormido, en la traición, ¿no? El que moja conmigo, Judas va y sale a traicionarlo. O sea, no hay nada, no podía haber nada que distrajera más a Jesucristo y a los apóstoles que el contexto en el que se celebró la primera misa de la historia. Y en consecuencia, nosotros tenemos que ver también cómo participamos en la vida, y si nosotros logramos esa paciencia fundamental en ese momento, en el momento de la Eucaristía, con todas las cosas que te puedan distraer, la homilía del sacerdote que pueda no gustarte, la música que pueda no gustarte. Como saben ustedes, a mí me toca viajar por mi trabajo y asisto a muchas misas en otros idiomas o con otras sensibilidades litúrgicas, y son para mí una ocasión de meditar en esto que decía Santa Teresita, porque, como les decía desde el comienzo de la transmisión, cuando hablábamos del tema de este día, la paciencia, confieso que soy una persona de naturaleza impaciente. Entonces eso quiere decir que lo que Dios quiere de mí es que trate de esforzarme para vivir la paciencia, ¿no? Entonces el asunto es que nosotros también sepamos, pero especialmente vivirla en esos momentos cruciales que es en la Eucaristía, porque cuando aprendemos a vivirlo en la Eucaristía, entonces somos capaces de transmitirlo a la vida cotidiana, ¿no? Y yo creo que hay un ejemplo muy claro con este mismo caso que les contaba de Santa Teresita del Niño Jesús, cuando ella escribe sus meditaciones, ¿no? Y dice que después este acto de paciencia que le costaba una enormidad, y alguno puede decir: bueno, a mí que alguien juegue con el rosario no me distrae. Perfecto, pero a ella sí, pues. O sea que cuando piensas en el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, piensa en algo que realmente te molesta en misa. Yo puedo pensar en varias cosas, ¿no? Precisamente porque soy una persona impaciente, como decía. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, y en el caso de Santa Teresita, este acto de paciencia de esta hermana la llevaba a que en la vida cotidiana ella tuviera una actitud especial de caridad con esta hermana. Y Santa Teresita escribe en su diario
el momento en que ella siente una gran bendición de Dios, ¿no? Como premio, como testimonio de que lo que está haciendo está bien, es agradable a los ojos de Dios, ese esfuerzo de paciencia auténtica. Cuando esta hermana, que la volvía loca a la pobre Santa Teresita, se le acerca y le dice: hermana Teresa, ¿qué tengo yo que hace que usted me quiera tanto? O sea, esta otra hermana, gracias a los actos de caridad de Teresita del Niño Jesús, estaba convencida que era la favorita de Teresita. Imagínense a la caridad que estamos llamados a llegar. O sea, no solamente que las personas que nos irritan no sean agredidas por nosotros, sino que reciban tal caridad que estén convencidas que nosotros las tenemos entre nuestras favoritas, ¿no? Entonces, cuando escribe esto, recuerden, es en su propio diario. Santa Teresita del Niño Jesús nunca pensó que ese diario se iba a publicar, nunca lo escribió en lo que se publicó como Historia de un alma, nunca escribió pensando que eso tenía que ser publicado, ¿no? Recuerden ustedes que un buen hábito espiritual, recomendado mucho, especialmente en la vida mística, es escribir un diario, ¿no? Porque así una persona puede revisar lo que ha estado sintiendo, lo que ha estado pasando, las bendiciones que ha recibido de Dios, y que uno tiende a olvidarse. Es un buen hábito la escritura de un diario. Pero ella no lo hacía pensando, esto va a ser publicado. Entonces, cuando ella canta victoria, ¿no? En el buen sentido, en el sentido que Dios me demostró que mi esfuerzo de paciencia sí da fruto. Cuando esta hermana me dijo: tú me quieres un montón, ¿no? Tú me consideras una hermana especial. Y claro, los que somos ni remotamente tan santos como Teresita, probablemente hubiéramos pensado: efectivamente eres especial, pero no como te lo imaginas, ¿no? Y esa es una ocasión para que nosotros trabajemos, nos esforcemos por la paciencia. Ese ha sido el mensaje de hoy. Y el cardenal Bo ha querido llevarlo a casa, como se dice, ¿no? Ha querido llevarlo al centro del corazón, diciendo: mira Jesús, mira cómo Él maneja sus dificultades, mira cómo Él actúa en términos de su paciencia. Y hasta qué extremo llega la paciencia, hasta extremos que son inconcebibles para nosotros, extremos que son inconcebibles. ¿Y por qué es importante decir esto y recordarlo con el cardenal Bo, extremos inconcebibles? Es porque la paciencia a la que debemos aspirar es una paciencia que no tiene fondo y no tiene límite, ¿no? Cuando Jesús le pregunta: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Si ustedes se dan cuenta, esa pregunta es una pregunta sobre la paciencia. Ya está bien. ¿Cuántas veces puedo decir: ya te lo dejo pasar, antes de decir: ya me hartaste? Que es la reacción, digamos, suprema de impaciencia, ¿no? Y Pedro le pregunta hasta 70 veces, ¿no? Hasta 7 veces, perdón, que es un número perfecto en la Sagrada Escritura. No significa 7 veces, sino significa un número elevado, y Jesucristo le dice 70 veces 7, o sea, más perfecto de lo que imaginas, ¿no? Ahora tenemos el testimonio de Moisés Acevedo, que es el fundador de la comunidad católica Shalom. Los dejamos con Moisés Acevedo de el Brasil. Dicer Tesheki o Jesus Christus. Alabanza al Señor Jesucristo. Buenos días en húngaro. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Estoy muy contento poder estar aquí
para celebrar con toda la Iglesia el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Este Congreso Eucarístico es una señal de la esperanza para el mundo. Celebrar un Congreso Eucarístico siempre es una ocasión para renovar nuestra fe y particularmente para mí, para revivir la experiencia de la fundación de mi comunidad, la comunidad Shalom. Le agradezco sinceramente de mi corazón al cardenal Peter Erdo la invitación para participar en este evento y poder compartir nuestra experiencia. También expreso mi agradecimiento a todo el comité organizador de este evento, al pueblo húngaro que estos días nos recibe con tanto afecto y con tanto cariño. Un gran aplauso para el pueblo húngaro. Básicamente, mi testimonio se desarrolla alrededor de 4 puntos. En primer lugar, voy a hablar sobre la Eucaristía. En julio de 1980, con motivo de un Congreso Eucarístico Nacional, San Juan Pablo II visitó mi ciudad, Fortaleza, en Brasil, en el noroeste de Brasil. El arzobispo de Fortaleza de aquel entonces, el cardenal Aloisio Lorsider, me pidió que en el momento del ofertorio, en una celebración eucarística presidida por el Papa, ofreciese un regalo al Santo Padre en nombre de todos los jóvenes de mi ciudad. Entonces yo le pregunté, ¿pero qué regalo debería ofrecerle al Papa? El cardenal dijo que debería elegir yo mismo. Pues con ello me quedé un poco perplejo, muy sorprendido. Me quedé a cuadros, porque ¿qué podría regalarle yo al Papa? ¿Qué podría regalar al Papa a un joven de apenas 20 años? En la oración, la inspiración de Dios que Dios me dio fue muy clara. En mi juventud había sido tocado por el poder del amor de Dios, que había cambiado mi vida por completo. Era hora de dar gratuitamente lo que había recibido yo también gratuitamente. No podía haber dado otro regalo a Jesucristo, al Santo Padre y a la Iglesia que ofrecer mi vida y mi juventud para la evangelización de los jóvenes y de todos los hombres y mujeres lejos de Cristo y de la Iglesia. Ese día, cuando conocí al Papa, San Juan Pablo II, solo había una cosa en mi corazón. Quería responder con el ofrecimiento de mi vida a la llamada de Dios en mi corazón y a la humanidad que gime y sufre esperando la manifestación de los hijos de Dios. Quería ofrecer mi vida y mi juventud para evangelizar con audacia y creatividad, con paresía. De esa experiencia importante, decisiva, el ofrecimiento de mi vida a los pies del sucesor de Pedro y frente al altar eucarístico, estábamos en el ofertorio y así nació la comunidad católica Shalom. Segundo punto de mi presentación, una pizzería para evangelizar. El deseo de abrazar ese compromiso que mi joven corazón había hecho con Dios
me llevó a buscar la mejor manera para que esto ocurriera. Y mediante la oración, siempre la oración, poco a poco, una inspiración surgió que parecía un poco loco, por decirlo así. Un centro de evangelización que en realidad era una pizzería para la evangelización. Junto a otros jóvenes, también alcanzados por el amor de Cristo, comenzamos a preparar un lugar acogedor, un verdadero espacio misionero, en el que los jóvenes pudiesen tener un encuentro personal con Jesucristo y entrar en esa misma dinámica de ofrecimiento de sus vidas, que el Espíritu Santo había inspirado en mi corazón y en el que me sumergí. Infectar a los jóvenes con el amor divino para que ellos también pudiesen entrar en esa procesión del ofertorio, entregando como regalo su propia vida. La pizzería del Señor, como la llamábamos, se convirtió en una herramienta de evangelización caracterizada por la alegría, la creatividad y la parresía. Cuando los jóvenes llegaban, los recibíamos nosotros, jóvenes, como nosotros, dispuestos a servir con alegría, tratando de estar disponibles para escuchar sus alegrías y sus penas. Entre un bocadillo o un pedazo de pizza, siempre había la oportunidad para dar testimonio de la alegría que la persona viva de Jesús y su evangelio habían llevado a nuestra vida y a nuestra juventud. Éramos jóvenes como ellos. La única diferencia era que sin ningún mérito de nuestra parte habíamos descubierto que la felicidad tenía un nombre, tenía un rostro, era una persona viva, Jesucristo. Un día había entrado en nuestra vida y la había cambiado radicalmente. Impresionaba que estas conversaciones, que se iniciaban casualmente en la mesa, compartiendo el pan de un bocadillo o un trozo de pizza, terminaran a menudo en un momento de oración frente al pan vivo de la Eucaristía, que siempre se exhibía en una capilla que estaba discretamente allí al lado de la pizzería. Allí, en el calor de nuestra convivencia y en el testimonio de la palabra y de la Eucaristía, que asumió la pequeñez y la fragilidad de nuestra vida y la llenó de la fuerza de su Espíritu Santo, muchos jóvenes tuvieron su experiencia con la persona viva de Jesucristo y con la Iglesia como familia de sus discípulos que caminan en este mundo. Muchos jóvenes que tuvieron su experiencia personal con el amor de Dios allí comenzaron a decirme: yo también quiero dar mi vida, también quiero dar gratuitamente lo que he recibido. Y prácticamente estos jóvenes se unieron a la primera y una vida de la comunidad, y la vida de la comunidad comenzó a nacer en base a una vida de oración, la caridad fraterna que nos daba la certeza de que la misericordia divina es el bálsamo de curación de las heridas más profundas, en una vida misionera que se dio cuenta de la necesidad de compartir con alegría las gracias recibidas con los demás. Estos jóvenes llamaron a sus padres y amigos, y cuando menos lo esperábamos, se creó un pueblo
en nuestros alrededores. Y así la obra Shalom creció y se desarrolló. Los jóvenes que reciben y evangelizan a otros jóvenes, personas que diariamente buscan la oración y el acompañamiento espiritual, o el auténtico protagonismo de los jóvenes en el anuncio de Cristo y su palabra, el inicio de grupos de oración y de un camino de formación espiritual, humana y doctrinal, de acuerdo con la enseñanza y el magisterio de la Iglesia, que se llama el camino de la paz, eventos carismáticos, presentaciones artísticas, programas en los medios de comunicación, servicios de producción humana para ayudar a los más pobres, afectados por diversos tipos de pobreza espiritual, moral y material, y muchos otros dones y talentos que el Señor nos ha confiado. Todo ello teniendo como fuente y centro a la Eucaristía misma. En ti están todas mis fuentes. Qué fuerte, queridos hermanos y hermanas, es contemplar la mirada de los jóvenes, tanto en los grandes acontecimientos de la evangelización, donde miles se reúnen con la palabra y la Eucaristía en el centro, como en las celebraciones eucarísticas diarias, donde muchos se sienten atraídos por la belleza y la piedad, y en silencioso adoración de la Eucaristía, en la adoración perpetua en nuestras capillas. Esto es hermoso y también explicativo, porque revela la fuente de la fuerza y la ternura del amor divino, que acoge y transforma el corazón del pobre y pecador, del hombre pobre y pecador. El anuncio de la palabra, la adoración y la celebración eucarística y la vida fraterna y misionera se convirtieron en fuente de irradiación de un evangelio encarnado que atrajo a muchos. La ofrenda de nuestra vida atrajo misteriosamente la fuerza del Espíritu, un fuego espiritual que, ardiendo en el bosque de nuestra fragilidad, nos empujó al servicio y a la misión. Como dice San Efrén al hablar de la Eucaristía, el que come de este pan, come fuego. Puedo decir que la síntesis de toda esta obra de Dios que se ha revelado como carisma y que ha llegado a nuestra vida y actúa a través de ella, es la palabra pronunciada por los labios de Jesús resucitado, Shalom. Que la paz esté con vosotros. En su lengua nativa lo decía así Jesús. Así el Señor nos da el don de sí mismo y la fuerza de su resurrección soplando su espíritu de vida. Al pronunciar Shalom, muestra su lado abierto. Su lado abierto se convierte en la dirección de la verdadera paz que busca el corazón humano, la única y verdadera fuente de vida y plenitud de felicidad. Cada generación necesita ser evangelizada. Ciertamente las familias, las instituciones educativas y las parroquias son canales importantes para la transmisión de la fe. Sin embargo, no se puede pensar que los medios tradicionales por sí solos sean suficientes para una nueva generación en un cambio de época como el que estamos viviendo. San Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi 72, nos recuerda que los jóvenes deben ser apóstoles de los otros jóvenes. El Papa Francisco recuerda que los jóvenes son el presente y el ahora de la Iglesia. Simplemente el ahora de la Iglesia.
Una de las características de la comunidad Shalom es que, nacida entre los jóvenes, entiende que no es suficiente con hacer algo por ellos, no, sino que es necesario construir algo con ellos. Y más aún, tenerlos como protagonistas de la misión. ¿Quién conoce mejor el corazón de un joven en sus dolores y esperanzas que otro joven que un día tuvo esos mismos dolores y esperanzas visitados por el encuentro decisivo con el Señor? Cuanto más vivida y alimentada la fuerza de esta experiencia, él, el joven, se convierte en un misionero que conoce mejor que nadie los caminos del corazón del otro joven, para hacerlo accesible al don del Espíritu. Tercer punto. Una experiencia en estos tiempos de la pandemia, en estos tiempos de la paciencia, como ha dicho el cardenal. Voy a citar algo de San Juan Crisóstomo. ¿Quieres honrar el cuerpo del Señor? El que dijo, este es mi cuerpo, también dijo, me viste hambriento y no me diste de comer. Fin de la citación. A lo largo de su historia, la comunidad siempre ha entendido que los pobres no son una causa que se defienda con una ideología. No. Como nos enseña el Papa Francisco, la carne de los pobres es la carne sufriente de Cristo en el mundo. En particular, me gustaría compartir la experiencia de este periodo pandémico. Varios miembros de la comunidad han caído enfermos y nosotros en nuestra carne hemos experimentado el sufrimiento de la humanidad en medio de esta pandemia. Nos enfrentamos al hecho de que muchos otros que estaban pasando por ese sufrimiento lo estaban pasando aún más duro que el nuestro porque estaban en la calle, no tenían familia, ningún apoyo espiritual, humano o estructural. ¿Qué pasaba con estas personas? Eran vulnerables al virus de la enfermedad, pero también vulnerables al sol, la lluvia, el hambre y la pobreza. Y también formaban parte de nuestra familia porque como discípulos de Jesucristo sabemos que cada miembro de la familia humana es parte de nuestra familia. Somos hijos de un mismo Padre. Nos preguntamos, ¿qué haría Jesús misericordioso en nuestro lugar? Nosotros, que en nuestra vida y en nuestra historia hemos sido objeto de tanto consuelo divino, necesitábamos ser instrumentos del consuelo y de la misericordia de Dios para los que más sufrían. Tuvimos que salir de nosotros mismos y encontrarnos con ellos, escucharlos, tocarlos. Y como sucedió, éramos los más emocionados, afectados. Y descubrimos que no solo esas personas nos necesitaban, sino que nosotros también los necesitábamos. Dios nos estaba dando personas, hermanos y hermanas heridos por la pobreza moral, espiritual y material, como muchos de nosotros, que se convirtieron en verdaderos dones para nosotros, verdaderos amigos. Cuarto punto. Ir al encuentro de los Tomás de nuestros tiempos.
Si nos remontamos al capítulo 20 del Evangelio de Juan, recordamos que Tomás es un apóstol que tiene serias dudas sobre la resurrección de Jesús. Él simplemente no puede creer el testimonio de sus hermanos y amigos. Sin embargo, cuando 8 días después le aparece a Tomás, el Señor sumerge al apóstol en los signos de su cruz, en sus llagas gloriosas. Tomás recibe el impacto de la resurrección del Señor. Desde la distancia se vuelve íntimo. Se le ha ofrecido la oportunidad de tocar las llagas del Señor. De la incredulidad se convierte en el confesor de la fe perfecta. Mi Señor y mi Dios. Jesús, de hecho, lleva a Tomás, a los otros discípulos de regreso, a los que dijo y ofreció la noche antes de su muerte: este es mi cuerpo. Alimentados por la Eucaristía, nos convertimos en miembros de su cuerpo resucitado en este mundo, de modo que, entre comillas, Tomás de nuestro tiempo, escuchando nuestra voz, alcanzado por nuestra mirada y tocando nuestra vida eucaristizada, toca el lado abierto del Señor y de esta forma hacemos que su experiencia sea fuerte y transformando con el resucitado que pasa a través de la cruz. Desde esta experiencia fuerte y transformadora hemos sido testigos del surgimiento de una generación de jóvenes enamorados de Jesucristo y dispuestos a ofrecer su vida en su misión por todo el mundo para encontrar misericordiosamente a los Tomás de nuestros tiempos. Estos jóvenes son hoy un pueblo en movimiento, familias, sacerdotes, céribes por el reino de los cielos, hombres y mujeres en misión en diversas partes del mundo, presentes en 30 países del mundo, incluso aquí en Hungría, para dar testimonio de que Cristo es nuestra paz. A través de nuestra vida y misión, queremos revelar la vitalidad, la fecundidad y el rostro joven de la Iglesia. El día de hoy, para concluir, el día de la Natividad de la Virgen María, me gustaría invitar a los jóvenes que están aquí presentes que vengan aquí a la cruz y al icono de la Madonna para que sean una generación enamorada de Cristo y mediante la vida eucaristizada que se conviertan cada vez más testimonios del corazón de Cristo. Jóvenes, por favor, no tengáis miedo. San Juan Pablo II os ha dicho tantas veces: no tengáis miedo. Jesús no os quita nada, Jesús tan solo os da cosas, como dice el Papa Francisco. O sea, jóvenes, no tengáis miedo, acercaos, venid aquí a la cruz. Arrodillaos. Por favor, miradme. Vosotros sois el ahora de la Iglesia. Que recordéis que no sois el futuro de la Iglesia, sois el presente, sois el ahora.
El cardenal Peter Erde está aquí. No está aquí. De los pastores que están aquí, ¿quién puede bendecir a estos jóvenes? Yo pido que alguno de los cardinales pues que acuda aquí para bendecir a estos jóvenes, que puedan dar el testimonio de regocijo de ser discípulos de Jesucristo, de convertirse en iglesia. Dovitus vobiscum. Que os bendiga el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. María, Madre de Dios, reza por nosotros. Gracias, Cardenal. Gracias a vosotros. Gracias en húngaro. Así es como ha terminado este testimonio del fundador del movimiento espiritual Shalom, nacido en el Brasil, Moisés Acevedo. Y para los hermanos que nos han estado siguiendo en Radio Católica Mundial, es decir, que no han podido ver las imágenes que nosotros hemos visto, muy conmovedoras, Moisés Acevedo, que es laico y que es un laico consagrado a su misión, al final llamó a los jóvenes a que vengan adelante. Y los jóvenes se acercaron en masa. Y los jóvenes que están participando acá, más de lo que esperaba, les soy franco. Pero hay muchos signos de esperanza aquí en general en Hungría. Eso será una conversación para otro tiempo cuando ya recapitulemos todo lo que está pasando acá, ¿no? Pero les puedo decir, es una experiencia cotidiana de esperanza constante. Moisés Acevedo llama a todos estos jóvenes y después de llamarlos adelante hace dos cosas. Primero, les recuerda, el Papa Juan Pablo II les dijo, ustedes son el ahora de la iglesia, el ahora, no el futuro, como normalmente solemos decirle a los jóvenes, ¿no? Ustedes son el futuro. Y claro, todos hemos escuchado eso, de que somos el futuro. Cuando yo era joven a mí me dijeron también, ustedes son el futuro de la iglesia, son el futuro del país, son el futuro. Los jóvenes no pueden estar pensando que son el futuro, es decir, que ahora puedan desaprovechar su vida porque su responsabilidad va a venir algún momento más adelante en la historia. Eso es lo que hace adultos fracasados, ¿no? O sea, jóvenes sin sentido de la responsabilidad es lo que hace adultos fracasados. Sí, yo cuando era joven soñaba. Claro, pero soñaban en que lo que iban a hacer lo iban a hacer más adelante. No, los jóvenes tienen que hacerlo ahora. Eso es lo que hizo Moisés Acevedo. Y por eso es que su apostolado es un apostolado tan exitoso y creciendo alrededor del mundo. Y en segundo lugar, pidió a alguna autoridad eclesiástica, primero si estaba el cardenal local, por supuesto, el cardenal Peter Erde, para que bendijera a estos jóvenes, ¿no? En este gesto de envío. Pero lo interesante, efectivamente, subió el cardenal, les dio una bendición muy sencilla, pero esto no estaba en el guión, o sea, no estaba nadie preparado. Él esperó que el cardenal se tomara su tiempo en subir las escaleras, porque no es jovencísimo, no que pudo saltar y no estaba advertido que Acevedo iba a hacer esto. Una vez más, como les decía al comienzo, Moisés es alguien que viene de la tradición carismática católica y que como tal tiene esta apertura a la acción del Espíritu Santo, ¿no? Y le nació, estoy seguro, en ese momento recibió esta inspiración espiritual para venir a traer a los jóvenes, pedir la bendición y pedir la bendición. Esto es para nuestros hermanos
que comparten esta sensibilidad carismática que, como saben, yo amo y respeto tanto, ¿no? Para que sepan que alguien que es un fundador y que es el líder de un movimiento muy extenso, él no pretendió dar una bendición o una imposición de manos o nada por el estilo. Llamó a la autoridad eclesiástica adecuada para que lo hiciera. Entonces eso nos habla de cómo Moisés Acevedo es un hijo del Espíritu Santo, pero es un hijo de la Iglesia como hijo del Espíritu Santo, como auténtico hijo del Espíritu Santo, y en consecuencia no se asigna a sí mismo potestades que no tiene, como la de bendecir, que es específica del sacerdocio creado, ¿no? del sacerdocio ministerial. Entonces es una gran bendición que hayamos sido testigos de esto, y obviamente los hermanos que nos están siguiendo a través de EWTN en la televisión han visto esto. Esto no estaba preparado, no estaba en el guión, y cuando él los llamó y veo que este grupo de jóvenes se comienzan a acercar hacia adelante por el pasillo central, me pregunto qué es lo que va a pasar ahora, qué es lo que va a hacer Moisés, a quien, como he dicho, respeto muchísimo, ¿no? Y lo respeto más ahora después de este hermoso testimonio. Una vez que se dio la bendición, ella no tuvo nada más que decir, no dijo ni siquiera adiós. Él ya había terminado con su parte no en el Congreso, sino su parte en el plan de Dios de este día, ¿no? Entonces, gracias a Dios por todo esto que nos está dando a través de este Congreso Eucarístico e Internacional. Nosotros vamos a seguirlo cubriendo, vamos a ir a una pausa, pero dentro de poco vamos a regresar una vez más con los paneles que forman parte de este evento, para irnos después, más tarde, a las misas especiales que no van a ser celebradas acá, sino en distintas parroquias de acogida de la ciudad. Volvemos dentro de poco. Sigan con la señal de EWTN y de Radio Católica Mundial.